Paulina Arbuti te acompaña a esta hora en Radio Somos. Bien, ¿a quién no le ha pasado que se siente mareado? Yo creo que prácticamente todos los días, en algún momento del día, nos sentimos mareados, como que se te dio vuelta todo, como que te paraste a lo mejor y te fuiste a otro planeta y después volviste. No es lo mismo que los mareos que sentimos, o bueno, que yo no, que sienten algunos mal portados por ahí los viernes y sábados en la noche, hay que decirlo, no es lo mismo. Estos mareos son los normales, de repente sin explicación, etcétera. Tenemos el vértigo y tenemos el mareo. Vamos a ver la diferencia, vamos a conocer bajo el punto de vista, por supuesto, profesional con nuestra Claudita Hernández, a quien le doy la bienvenida. Los buenos días, como siempre, querida Claudia. Muy buenos días, bienvenida a Radio Somos. ¿Cómo estás en esta mañana? Hola Pauli, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, también muchas gracias, Claudita. Como les digo, no es lo mismo los mareos que sienten los mal portados el viernes en la noche o el domingo en la mañana, ahí esta resaca, etcétera. O Ahí con vamos un a ver la mareo, diferencia. ya, Efectivamente, no es lo mismo. no es lo mismo, claro que sí. Bueno, ¿a quién no le ha pasado que sentimos un mareo de estos normales o muchas veces sufrimos vértigo? Partamos, querida Claudita, con la diferencia entre el mareo y vértigo. ¿Es lo mismo? Efectivamente, no es lo mismo. El Ya. vértigo es un síntoma clásico del sistema vestibular o del sistema del equilibrio que está dentro de nuestro oído interno y que excepcionalmente también podría ser del sistema nervioso central. Y el vértigo en sí se define como la sensación de movimiento irreal, donde, por ejemplo, el paciente puede sentir que las cosas le giran a su alrededor, ¿ya? Ujú. En cambio, el mareo en sí es como la sensación de inestabilidad, como si uno estuviera caminando sobre huevos, ¿cierto? Como esa sensación de inseguridad poco clara, como andar arriba de la pelota, dicen algunos, que yo Claro. no sé si es así, pero pero esta Yo sensación de tampoco. inestabilidad está definida como mareo, en cambio la sensación de que las cosas, por ejemplo, se muevan o giren es vértigo. Ya, y la diferencia entre un mareo y vértigo, ¿está nada más en esto como del movimiento o, por ejemplo, en la duración de cada uno también? ¿O en cuanto se repita más, por ejemplo? No sé, estoy inventando, tú sabes. No necesariamente, porque Ya, podríamos tener pacientes que tienen esta sensación de vértigo, por ejemplo, al moverse y les dura un rato, pero también hay patologías que producen vértigo, que también son del oído, que pueden ser mucho más largos los tiempos. Entonces también hay sensación de inestabilidad más larga, pero generalmente el paciente que ha sentido vértigo siente esta diferencia, sobre todo en la intensidad, porque la claro. sensación de que las cosas giren es como rápido, es como brusco. En cambio, lo otro es más inestable en el tiempo. Es como, sí, estoy mareado un poco, pero no es como brusco, a diferencia del vértigo propiamente. Ya, perfecto. Mira, yo he conocido gente que me han dicho así como, no, es que estoy con vértigo, ¿cierto? Diagnosticado clínicamente, que no pueden manejar, por ejemplo, por un largo tiempo. Esa también podría ser una de las diferencias, que no es como un mareo como simple que podamos sentir en algún momentito. Es recomendable, por ejemplo, si te dio alguna vez vértigo en este día, por ejemplo, ¿cuándo? A ver, no, reformulo la pregunta. ¿Cuándo es necesario consultar con un especialista entre un mareo y un vértigo? Esa es una muy buena pregunta. Ninguna de estas dos sensaciones es normal. No hay que Ujú. minimizarlo. El tener esta sensación de inestabilidad, como tener vértigo, ocurre en una gran parte de la población y una de las principales causas, o sea, de consulta a los médicos sobre los 75 años. Y la mayor cantidad de cirugías que ocurren en el país es clásica por pacientes adultos mayores, sobre todo, que se caen. Entonces, si tengo una Claro. sensación de inestabilidad, si tengo una sensación de vértigo, si tengo como este malestar, sí o sí debo acudir principalmente al médico otorrino, ¿cierto? Si sabemos que es algo de oído o que puede ser, y el médico otorrino va a mandar a hacer diferentes exámenes. Pero avanzando un poco en tu pregunta, si uno siente esa inseguridad, no es recomendable ni manejar ni hacer nada por sí solitos porque pueden tener, claro, estos episodios y principalmente dependiendo de la causa, revisar cuál es el tratamiento para mejorarlo.
Claro, perfecto. Claudita, bueno, hablamos sobre los mareos. ¿Cuáles son los síntomas como más habituales del vértigo? ¿Te duele algo? ¿Sientes fatiga, por ejemplo? No sé, ¿viene acompañado de alguna otra cosa? Dependiendo de la causa, puede ser acompañado de inestabilidad, acompañado de pérdida del equilibrio y estos típicos clásicos síntomas neurovegetativos que son las náuseas, la sudoración, la palidez, ¿cierto? Incluso en pacientes que terminan vomitando por esta sensación muy inestable. Así que todas esas cosas se pueden presentar juntas. Claro, es que no hay nada más desagradable que se te dé vuelta todo, me imagino, así que me imagino que algunos terminan por ahí más afectados que otros. Claudita, Absolutamente. Sí. es un problema del oído medio, he escuchado por ahí. ¿Es verdad eso? Qué buena pregunta, Pauli, porque efectivamente todo el mundo dice, anda al doctor porque tienes un problema en el oído medio. Y acá vamos Exacto. a desmentir eso. El oído se divide en tres partes. La Ya. parte externa, que es lo visual, que uno logra ver, ¿cierto? El pabellón, hasta el conducto auditivo, es el oído externo. Luego viene entre el tímpano y el oído interno, o la membrana oval, ocurre algo que es el oído medio. Y en el oído medio hay tres huesecitos muy pequeños, que son los más pequeños del cuerpo, ¿cierto? El martillo, el yunque y el estribo, que todo el mundo se acuerda, Ujú. y una trompa eustaquio. No hay nada más que aire y huesos, por lo tanto, es imposible que el problema sea de oído interno, pero sí es de oído, o sea, de oído medio. Pero el problema sí es de oído interno, sí o sí, porque ahí es donde están los Ah, órganos más chiquititos, ¿cierto?, de nuestro sistema del equilibrio. ¿Ya? Hay un problema en esta zona o en el nervio vestibular que puede provocar la sensación de vértigo o mareo, pero es en el oído interno, así que usted no lo diga. perfecto, aprendemos ahora con Claudita de Resolute que es el oído interno. ¿Y cómo se puede solucionar eso? ¿Hay algún medicamento, alguna técnica que usen ustedes, los profesionales? ¿Cómo se soluciona? Bueno, principalmente acudiendo al médico otorrino, ¿cierto? Que en Resolado ya contamos con 3 médicos otorrinos para todos los pacientes. Él le va a solicitar sí o sí exámenes para evaluar Ujú. si es sistema del equilibrio, sistema del oído interno o algo ya más del sistema nervioso central. Vamos a hacer unos exámenes que pueden ser octavo par, videonistagmografía, de HIT, cualquiera de esos exámenes van a ayudar obviamente al diagnóstico y dependiendo de cuál es la patología que afecta o que provoca el vértigo, va a ser el tratamiento, ¿cierto? ¿Y Ya, cuáles son las claro. patologías más comunes que pueden afectar? Es el vértigo postural, que ahí es clásico que después podemos hablar de ello. Está la enfermedad de Meniere, que es pacientes que generalmente presentan el oído como la sensación de oído tapado, tinnitus y además vértigo. O sea, ya esos pacientes se ganaron el loto. No, claro. Tenemos la neuronitis vestibular y la migraña vestibular. Cualquiera de esos exámenes pueden ayudar al médico torrino a diagnosticarlo y dependiendo de eso, vamos a ver si necesita el paciente tratamiento farmacológico, ¿cierto? O terapias como rehabilitación vestibular o maniobra de reposición. Ya. Entendemos entonces que hay distintas patologías que pueden desencadenar este vértigo. ¿Yo hice algo que me diera vértigo? ¿Fue culpa mía o es algo que te tocó nomás? ¿Es hereditario, por ejemplo? ¿Por qué se produce, Claudita? Bueno, dependiendo de la causa, hay de todo, pero la mayoría de los vértigos están asociados a una inflamación del oído, como la neuronitis, la inflamación del nervio, o sea, te tocó, Ya. mala suerte. Pero también hay un tipo de vértigo que se provoca generalmente después de algún traumatismo o algún movimiento brusco de cabeza, etcétera, que es el clásico vértigo postural, que es muy común, que ocurre cuando los pacientes, por ejemplo, se levantan de la cama ¿Mm? y sienten, oh, y ahí vienen que las cosas me giran. O, por Claro. ejemplo, me levanto, no sé, me voy a lavar los dientes, ¿cierto? Y cuando bajo la cabeza y la subo, siento que las cosas giran. ¿Ya? Eso es clásico del vértigo postural y está escrito en los libros generalmente para pacientes postraumatismo o movimientos bruscos. Pero en general también ocurre que está asociado como a estrés propiamente tal. El oído como que Mm, explota de alguna forma y se sueltan unos otolitos en el oído interno, salen volando y ahí ocurre una sensación. Que hay que volver a colocarlo y es súper fácil, pero se hace a través ya, de maniobras. claro, sí, sí, eso había escuchado también. Oye, Claudita, y por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede durar un periodo de vértigo? ¿Días, semanas, cuánto? Mira, generalmente existe de todos los tipos de vértigo, pero hay vértigos que duran una semana, por ejemplo, pero que es todas las mañanas, todas las tardes, como en Uf. episodios. Ujú. Hay otros que
son muy de vez en cuando y hay otros que son bien largos, como, no sé, por ejemplo, la enfermedad de Meniere, puedo estar todo el día mareada, entonces es constante el vértigo. No Ya. es como en episodios solo al mover la cabeza, entonces va a depender mucho de cuál es la patología que tiene el paciente su, a su forma de vértigo. Claro, y lo más probable es que esté propensa a esto si es que no acudo a un especialista. Si me dio, por ejemplo, anduve todo el día mareada, lo más probable es que más adelante me vuelva a pasar. Absolutamente. O sea, Ya. sí, porque no estamos tratando la causa del problema, solo estamos alargando los síntomas, pero en realidad el paciente que presenta vértigo una vez, lamentablemente, lo va a volver a presentar en algún momento. Entonces, siempre es bueno y aconsejable, como dijimos al principio, el mareo y el vértigo no minimizarlo, no creer que, bueno, se va a pasar y no tuve nunca más, porque Ujú. también hay otros problemas asociados, entonces siempre es bueno y aconsejable acudir al médico otorrino para que podamos evaluar y hacer exámenes correspondientes para diagnosticar ese vértigo y posiblemente encontrar una solución que es muy fácil, en la mayoría de los casos con maniobra de reposición, rehabilitación vestibular, que es un ejercicio, se soluciona. Ya, eso te iba a preguntar, porque después de todo lo malo, afortunadamente sí tiene cura. ¿Cierto? Sí. Ya, La mayoría de los genial. casos son tratables, son súper tratables, ya sea con terapia con medicamentos o con terapia de ejercicios, que acá también realizamos en Resolout. Tenemos un área y tenemos tecnólogos médicos y kinesiólogos trabajando para la rehabilitación vestibular. Tenemos yo siempre voy a dar nombres, Ujú. la Fran Soto, la Francisca Soto es como la encargada del área vestibular en Resolout. Así que junto con Robert van a ver si es solo rehabilitación vestibular, si es solo maniobra de reposición, si hay de todos los tipos de terapia para todos y por supuesto médicos otorrinos especializados también. Maravilloso, entonces, después de todo esto mareo que podamos sentir, sabemos que tenemos una solución con ustedes. Claudita, cuéntanos cómo, disculpen, cómo ubicarlos a ustedes, cómo ir a visitarlos o cómo contactarlos en sus redes sociales. Lo más difícil para mí, acordarme de todas las direcciones. Me imagino. Estamos en Instagram en audífonos-resolaut. Recordar que Resolaut es mucho más que audífonos. Tenemos atención en Avenida Libertad 127, en Credo y 3 Norte. Tenemos atención en Concón, Edmundo Lutzanz 3047, oficina 44, en Providencia, ¿cierto? En el Metro Manuel Montt. Y recordar que estamos con las atenciones en Medellín, en Quillota, hoy día Resolado está atendiendo ya también, estamos haciendo exámenes vestibulares, hacemos terapia también allá y vemos también todo el tema del audífono en Quillota, así que invitadísimos a que nos contacten y los esperamos. Excelente, Claudita, están presentes en todos lados. Muchas gracias, querida Claudia, por enseñarnos un poquito más la diferencia entre el vértigo y el mareo. Un abrazo a todo el equipo de todas las sucursales de Resolout Sí. en su página web, también están presentes en sus redes sociales. Así que muchas gracias, Claudita, un besito. Chao, chao, Pauli, que estén bien. Gracias, tú también. Chao, chao. Ahí estábamos con nuestra tecnóloga médica favorita, nuestra querida Claudia Hernández de Resolaut. Recuerda que esta entrevista la puedes revisar completita nuevamente en nuestra página web, www.radiosomos.cl. Ahí puedes encontrar también los enlaces para nuestro TikTok, nuestro Spotify, nuestro YouTube. Ahí vamos a tener las entrevistas completitas y un extracto hecho reel en nuestras redes sociales de Radio Somos y de Radio Mila también, para que no te pierdas de nada. Estamos en todos lados.